a nuestro alrededor, sobre todo por personas que intentan gobernarnos, de perversos, es la palabra que hay que decir, pervertidos, que no se conforman con serlo, sino que quieren pervertirnos a todos. Por eso he dicho pervertidores. Y voy precisamente a aprovechar un hecho muy reciente en una nación muy querida por nosotros, en México, que es la vieja España. Probablemente hayan ustedes visto algo en los periódicos o hayan visto algo en las noticias. Se trata de un hecho que refleja el tema de una manera importantísima. Como sabían ustedes, el presidente del Congreso Español, el jefe de gobierno de los españoles, antes de salir en las primeras elecciones para las que se había elegido, había prometido una serie de cosas, como hacen generalmente todos los gobernantes. Hacen un plan de gobierno y un poquito hacen una serie de puntos que van a tratar y los exponen para que la gente les vote. Bien, pues entre esas promesas que había hecho el jefe de gobierno en España estaba clarísima la de acabar con esa matanza de inocentes que nos parece lo más normal del mundo, cuando es lo más anormal de la existencia, que consiste en matar a los niños en el seno de su madre. Van más de 300.000 en el seno de las madres españolas. Y no quiero decir la cifra en el mundo porque supera todos los muertos, civiles y no civiles, en las guerras existentes hasta ahora. Una mortada que nos parece lo más natural del mundo, cuando debería ser lo más natural de la antinatural de la existencia. A mí me recuerda mucho este hecho y no me consuela. El hecho de que la humanidad tardó siglos en acabar con, lo hemos comentado en alguna ocasión, con la esclavitud. Todavía no se ha acabado del todo, pero por lo menos públicamente en las leyes está claro que no hay derecho por parte de nadie sobre otra persona para convertirla en esclavo. Ni hombres ni mujeres, ni niños ni jóvenes. Esto, que hoy está en la ley, todavía no se lleva a la práctica. Pero lo que está sucediendo ahora es una cosa mucho más grave, porque es una práctica horrible, una práctica asesina, llevada por pervertidos, perversidores y llámenlo ustedes como quieran, que lo que quieren es legalizar esa enorme barbaridad. Y no solamente el aborto, sino otras cosas que siguen con el aborto. Por eso voy a dedicar hoy, iremos dedicando estos temas, pues para ir hablando del matrimonio, de la familia, de lo que nos pide el Papa, de lo que quiere el Papa, de cómo podemos, del matrimonio natural, la teología del matrimonio, la filosofía del matrimonio, la metafísica del matrimonio, el problema de los divorcios, el problema de las nulidades, el problema, por supuesto, de todo esto que quieren ahora los famosos autores del matrimonio entre personas de diversidad sexual, etcétera, etcétera, o de la misma sexualidad. De esto lo vamos a ir tratando porque nos afecta, como comentaba, de una manera directa a todos. ¿Y qué es lo que ha pasado? Un obispo de un pueblo español, más bien pequeño, cercano a Madrid, que se llama Juan Antonio Rey Pla, y lo digo para el que tenga interés, puede meterse en internet, buscar el nombre de este señor y buscar en Forum Libertas, que les he comentado varias veces, un artículo que se llama Por un plato de lentejas, la peor de las corrupciones. ¿Por qué este señor lo llama así? ¿Y por qué yo estoy hablando de este tema? Porque es un interés que nos afecta, como les he comentado, a todos. Y que este valiente obispo ha sacado a la luz pública en una carta pastoral para sus diocesanos. Qué pena que no lo haya hecho o lo hayan hecho otros obispos de España, que tienen, digamos, más categorías, si se puede hablar de categoría en este sistema, porque son obispos de Barcelona, o de Madrid, o de Toledo, o de Sevilla, o de Santiago, o de Valencia, que son las sedes un poquito más, no quiero dejar de lado a ninguna de las demás, pero son sedes que tienen un prestigio porque lo tienen las ciudades, evidentemente. No es lo mismo ser obispo de Madrid que ser obispo de Alcalá de Henares. Obispo es el mismo, el número de gentes es muy diferente, pero lo importante es el contenido. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado se lo voy a ir comentando lentamente porque es muy importante. El imperio del capitalismo al que estamos sometidos todos, lo sepamos o no lo sepamos, los autores de lo que llaman un nuevo orden mundial, que hay que llamarle nuevo desmadre mundial, porque de orden no tiene nada, es un auténtico desorden de arriba abajo, que quiere acabar con el individuo, con la persona, con la familia y con la sociedad entera.
Quieren una sociedad a su gusto, donde puedan manejar a una serie de desdichados que no saben ni lo que son, ni lo que tienen, ni lo que valen, y nos quieren convencer de que somos unas hormiguitas, unos conejitos, unas gallinitas que pueden manejar a gusto. Pues no, no. Pues bien, ¿qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado es que el ministro jefe del gobierno español había prometido que lo primero que haría sería acabar con el aborto, o por lo menos dar una ley, minimizar, una ley que frenara, porque prácticamente el aborto era totalmente liberado, está totalmente liberado en España. Las leyes que han puesto son unas leyes que no sirven para nada, ni se cumplen, ni las van, nada. Están con personas dedicadas al negocio, porque es un auténtico negocio, de sacrificar niños en el vientre de su madre, con el pretexto de la libertad del vientre de la mujer y de 50 cosas más. Bueno, pues este señor, de repente, ahora que vienen las nuevas elecciones, y que se piensa presentar, y que lo ha dicho, de repente dice, cuando un señor encargado por él, conocido políticamente en España, de hacer una nueva ley para frenar, para limitar, para acabar con el limitado, digamos, uso del aborto o mal uso del aborto, este señor de repente dice, no, cierro y no va a cambiar la ley. ¿Por qué? No da ninguna razón. La razón la voy a dar yo, apoyándome en lo que ha dicho este obispo y en lo que ha salido en la prensa. Hay un artículo, como Kento es una carta pastoral, que está en la prensa, por eso digo ese artículo también, que se llama así, Por un plato de lentejas, la peor de las corrupciones. Un hecho reciente. Recientemente el presidente del gobierno español y del Partido Popular anunció la retirada de la reforma de la ley del aborto, que pretendía limitar cuantitativamente la sangría horrenda de los niños asesinados antes de nacer. Frase del Papa Francisco del 25 del 11 del 2014. Ciertamente un crimen abominable, como lo llamó el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes número 51. Ahí lo tienen. Un continuo holocausto de vidas inocentes. Frase de Juan Pablo II. Sobre todo ello, el obispo dice, me pronuncié en una nota estupenda, que la pueden encontrar también en Forum Libertas, que se llama Llamar a las cosas por su nombre. Un verdadero reto para los católicos. Pero ¿cuáles son los verdaderos motivos de esta retirada? Lo más curioso es que este señor lo que dijo, cogiendo, y lo dijo públicamente, a la hora de subir en avión, viajaba a China, entonces se le ocurrió decir la siguiente barbaridad, la siguiente irracionalidad. Todo un presidente de gobierno, del Partido Popular, se supone católico. No he cumplido con mis promesas, pero he cumplido con mi deber. Ah, caray. Entonces las promesas no son deber. Si tú vas a gobernar y haces unas promesas, ¿se han dado cuenta que eso es lo que nos pasa aquí? Prometo tal, 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 prometo tal, 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 prometo que tal, 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 ta, 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 un montón de líos. No hacen nada. Carta a los Reyes Magos. Aquí no hay Reyes Magos. Aquí lo que hay es sinvergüenzas, perversos, pervertidos y pervertidores. Vamos a verlo. El hecho reciente ya lo tiene. ¿Por qué el gobierno español, representado por estas personas, ha quitado la ley? Mejor dicho, la ha dejado como estaba y no la sustituyó por la nueva. Empieza uno a investigar y resulta que aparece una cosa muy interesante, que España se estaba jugando un puesto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Un puesto que supone unas fuertes cuotas de poder y al mismo tiempo una buena financiación. Esto es muy importante. Pues bien, con todo respeto al señor Rajoy, hay que decir que una decisión tan grave responde a otras exigencias, como nos muestra el documento que está en el Internet, Prioridades de España en Naciones Unidas, para el 69 periodo de sesiones de la Asamblea Plenaria. Este documento está en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores y dichas prioridades forman parte de lo que el gobierno español estaba dispuesto a hacer. Ya lo venía haciendo con perfecta continuidad con las legisladoras o legislaturas que le precedieron, para conservar un puesto en el Consejo, para conseguir, primero,
y para conservar después un puesto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. A los pocos días el puesto estaba conseguido. ¡Ah, caray! Ahora ya sabemos por qué. ¿Por qué? Porque el jefe de gobierno ha aceptado que su gobierno seguirá obedeciendo las órdenes de los sinvergüenzas, perversos, pervertidos y pervertidores que están, no digo que sean todos en la ONU, pero que están manejando la ONU en este tipo de cosas que nos interesan mucho. Porque dice, continuaremos, esto lo ha dicho el gobierno español para seguir apoyado por la ONU y compañía. Continuaremos impulsando, fíjense bien, el pleno disfrute y ejercicio de derechos por parte de niñas y mujeres en condiciones de igualdad y no discriminación por razón de género, incluidos los derechos de salud sexual y reproductiva. ¡Qué palabras tan bonitas! ¡Qué maravilla de literatura! ¿Qué es eso de que continuaremos impulsando el pleno disfrute y ejercicio de derechos, pero no que los derechos se empiezan a tener a los 18 años? ¿Desde cuándo los niños? Por supuesto que un niño recién nacido tiene derecho a nacer. Están los derechos humanos. Están los 30 derechos humanos. Esos se extienden desde el principio, pero muchos de ellos no se ejercen sino desde cuando... Ahora no. Ahora resulta que, por ley, estos señores quieren manipular los niños desde cero recién nacidos. Y no discriminación, ¿qué entenderán por no discriminación? Ahora lo vamos a explicar. Por razón de género, incluidos los derechos de salud sexual. ¿A qué entenderán estos brutos? ¿Qué entenderán? Pues son brutos. Hay que decirlo claramente, irracionales. De salud sexual. ¿Sabrán lo que es el sexo? ¿Sabrán lo que es la salud sexual? Me temo mucho que no. Y reproductiva. Eso es lo que dicen. Eso es lo que luego no van a hacer. O mejor dicho, lo van a hacer pero al revés. Y dice además, continuaremos promoviendo el pleno disfrute y ejercicio de derechos por parte de personas gay. ¡Ah! Ya apareció el gato oculto. Gays, lesbianas, pero no se queden con eso, bisexuales, transexuales e intersexuales. ¡Acabáramos! Ya nos dijeron lo que querían después de palabras tan bonitas. Derechos por parte de personas gay, lesbianas, visuales, transexuales e intersexuales. Les han puesto un nombrecito muy bonito. L mayúscula, G mayúscula, B mayúscula, T mayúscula, I mayúscula. Y la eliminación de todas las formas de discriminación. ¿Qué entenderán estos señores por discriminación? Pues vamos a verlo. Vamos a verlo porque es muy interesante sacar un poquito conclusiones de todo esto. Por lo pronto lo que hice cuando leí esto fue irme a ver qué decía el diccionario de la Real Academia Española, porque es evidente que tenemos que ponernos de acuerdo en qué es lo que entendemos por discriminación, qué es lo que entendemos por gay, por lesbiana, por cosas de este tipo, porque si no podemos hablar, ¿qué es lo que hacen los modernos? Hablan, y no dicen nada, porque para decir hay que pensar, y estos señores parece que tienen el cerebro seco, no piensan los pobrecitos nada, o piensan muy mal, o piensan lo que les dicen otros, que eso es lo que generalmente sucede en este tiempo. Y claro, cuando detrás viene una promesa de ser nada menos que miembro del Consejo de Seguridad Mundial, ¿a quién no le apetece? Y además un montón de millones que te vienen detrás, en un país como está España, empobrecido, gracias a los sinvergüenzas que la han gobernado, pues no me diga usted de más, ¿para qué seguimos hablando? Esa es la realidad. Entonces, vamos a ver lo que dice el diccionario de la Real Academia cuando dice lo siguiente a propósito de estas cosas. ¿Qué es un eufemismo? Porque el señor obispo hablaba, vamos a desenmascarar eufemismos. Es una palabra que oímos mucho, pero que no sabemos exactamente qué existe. ¿Qué dice? Dice el diccionario de la Real Academia, manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante. Ah, ya vamos entendiendo. Como si dices lo que la cosa es, hay un repaso, aborto, asesinato, no, eso no, interrupción del embarazo. Hoy ya no se habla de aborto, ¿no se han dado cuenta? O sea, interrupción del embarazo. Y como esto, derecho a la no discriminación. ¿Y qué es lo que entienden ellos por discriminación? Vamos a verlo.
¿Qué significan estas cosas que hemos visto? Continuaremos impulsando el ejercicio de derechos por parte de niños y mujeres en condiciones de igualdad y no discriminación por razón de género, incluidos los derechos de salud reproductiva. Continuaremos promoviendo el pleno disfrute, fíjense bien, el pleno disfrute y ejercicio de derechos, pues claro, todos queremos el pleno disfrute de nuestros derechos, pues cómo no, por parte de personas gay. ¿Quién le ha negado al gay que haga lo que le dé la gana en su casa? ¿Quién le ha quitado los 30 derechos humanos al gay? Nadie. ¿Quién le ha quitado la libertad religiosa al gay? Nadie. Entonces, ¿por qué anda hablando de que no te he quitado nada? Es que tengo derecho a... no, un momento. La calle no es tuya. La calle es de todos. Yo tengo derecho a ponerme plumas, ponerme 2 pechos, a aumentarme las nalgas. No. La calle es mía también y tuya. Vamos a respetarnos. Tú no me respetas. No soy el que te discrimino. Eres tú el que me estás discriminando a mí. Eso es lo que sucede. Aquí en Guadalajara sé que cuando empezó este lío, ahora no, en gobierno anterior, por cierto, en un gobierno del PRI, el gobernador de entonces, cuando le salieron con esto, dijo, por favor, esto no, porque me matan. Tenía un poco de sentido común, vive todavía ese señor, y lo sé porque quien lo oyó me lo dijo. Esa es la realidad. Entonces, cuidado con el significado de las palabras. Entonces, ¿qué significa todo esto? El significado verdadero es promoción de la anticoncepción desde niños. A los niños se les quiere permitir legítimamente tomar ya pastillas. ¿Para qué toman pastillas desde niños? Si no tienen todavía capacidad de reproducción. Promoción de la anticoncepción desde niños. Esterilización incluso desde niños. Aborto libre, químico y quirúrgico. Manipulación de embriones. Reproducción asistida. Fertilización in vitro, que es un pecado contra el creador, porque supone destruir varios embriones para que salga alguno. Es, decía el Papa, un pecado en contra del creador. Esto lo dijo el Papa Francisco, hablando de la fertilización in vitro, que hay mucho en Guadalajara, y por católicos y por católicas, que creen que tienen derecho a hacer todo lo que sea para tener hijos. No voy a hablar de la fertilización, ya hablaremos de esto, fertilización homóloga o heteróloga. En el fondo se trata siempre de algo antinatural. No es el papá que se une con la mamá para tener un hijo como Dios manda. Que quede claro. Antes hablábamos, por ejemplo, de generación. Ahora no. Ahora hablamos de producción o de reproducción asistida. Es decir, ya no es una cosa humana. Es algo que hace un técnico o que hace un médico en un laboratorio. Y debe salir un niño. Es un niño. Ha habido un embrión. Hay un embrión fecundado. Por eso sale el embrión. Con células del padre y células de la madre. Pero ya no es un fruto del amor. No es algo que papá y mamá hacen en la cama. Es algo que te hacen en un centro. Hay muchos de estos ahora, por supuesto, como si todos tuviéramos derecho a hacer, ya no solamente un niño, sino blanco, azul, de la estatura, en fin, cosas de este tipo. Ya lo veremos más detalladamente. De momento, pero la cosa no para ahí. La cosa es, por eso llamo que son perversos, además de pervertidos y de pervertidores. ¿Por qué? Porque además entienden promoción de la masturbación. Fíjense bien. Con programas, no a los 14 o 16 años, desde los 4 años. Esterilización con autorización judicial de personas discapacitadas, independientemente de que la familia lo quiera o no lo quiera. Pues normalmente no lo van a querer. Un papá no lo va a querer. ¿Es discapacitado? Para afuera. Estamos en el nazismo hitleriano. Sustraer a los padres de la propia potestad en lo que se refiere a la sexualidad de los hijos. O sea, algo tan íntimo como es la sexualidad, ya no la tengo yo, papá, ni tú, mamá. La tiene el gobernador. O la tiene lo que se les ocurre a los estúpidos de los magistrados. Que desde luego cuando hacen estas cosas se ve que no piensan mucho. No creo que eso lo hagan en su casa. Y si lo hacen es porque están pervertidos, además son pervertidores. No estoy faltando a lo que dice el diccionario de la Real Academia Española. Educación sexual obligatoria. ¡Ah, caray! No que los papás eran que tenían, cuando llegaba el momento, tienen la obligación y la obligación grave de educar en la sexualidad a los hijos. Por supuesto que sí. Ah, no. Ahora soy Estado el que yo hago con este hijo. Pero si no es tu hijo. ¿Tú qué tienes que ver en el entierro? Educación sexual obligatoria de menores por parte del Estado
y según la Iglesia, algo que está en contra, que es la ideología de género. ¿Qué pasa con la ideología de género? Incluso, fíjense bien, contra la voluntad expresa de los padres. Lo que está pasando en España, que al principio, libertad sexual, desde los 18 años que es mayor de cada quien que haga lo que quiera. Ya no tienen que andar diciendo con quién se acuestan o con quién no se acuestan, ni matrimonio, el matrimonio ya lo dejaron. Entonces, no, ¿cómo los 18 años? No, hay que ir rebajando la edad. Bueno, en España ya la bajaron a las 14. Y algunos quieren bajarlo y quitarla. Que no haya edad. Que empiecen los niños a los 4 años como gatos. A ver qué pasa. Por eso decía perversos, pervertidos y pervertidores. Si no es eso, que venga Dios y lo vea. Apertura de la sexualidad intergeneracional. Esto no he entendido todavía lo que es, ¿no? Pero me empiezo a sospechar y a temer que cuando hablan de esto, de apertura a la sexualidad intergeneracional, pues quiere decir que entonces no hay problema con las generaciones. Intergeneraciones, pues es los papás con los hijos con los nietos, los abuelos con las nietas. Oye, ¿qué es esto? Pervertidos y pervertidores. Eso es lo que está pasando en España, en toda Europa, cuando se dejan manipular por los sinvergüenzas de la Organización Mundial de la Salud. Que quede claro. Perversos, pervertidos y pervertidores. ¡Qué pena! ¿Y de dónde ha salido todo esto? Pues resulta que ahora dejamos la ONU, mejor, bueno, no está saco de la ONU, pero vamos a Europa. Y resulta que Europa, siguiendo las indicaciones de la ONU, bueno, de ciertas partes de la ONU, ha dado lo que llaman estándares de educación sexual para Europa. Fíjense, porque Europa luego nos va a llegar a nosotros. Estándares de educación sexual para Europa. ¡Ah, caray! ¿Y de dónde? ¿Quién? A mí no me han llamado para hacer los estándares, ni creo que a los obispos ni al Papa. Y sobre educación sexual hay en la Iglesia muchísimos y magníficos señores. ¿Quién está metido ahí? Venga usted y lo averigüe. Bueno, pues lo que está es estándares de educación sexual para Europa. ¿Preparado? Claro. ¿Quién lo preparó? La OMS, la Organización Mundial de la Salud. ¡Qué bonito, eh! Asesorada, ayudada por lo que se llama DF, que es la International Planned Parenthood Federation, qué bien pronuncio el inglés, Federación Internacional de Planificación Familiar, perdónenme por el inglés, el castellano sí está claro, ¿verdad? Federación Internacional de Planificación Familiar, perversos, pervertidos y pervertidores. Porque además están también asesorados por la World Association for Sexual Health, Salud, WAS, W-A-S, Asociación Mundial para la Salud, y de un montón de publicaciones que hay por todas partes por ahí. Bueno, pues como vemos, ya vamos a ir un poco terminando esta primera parte, continuaremos a continuación y simplemente les animo a que reflexionen un poco y después de este corte seguiremos. Continuamos de nuevo en María Visión con el tema de perversos, pervertidores y pervertidos, que aunque a veces me sonrío cuando digo estas cosas, en el fondo tengo un profundo dolor, porque me doy cuenta que esta manera de pensar hace daño y se lleva entre las patas de los caballos a un montón de almas inocentes o semi-inocentes y claro, se hace mucho daño a la sociedad entera. Esa sociedad con la que no sabemos qué hacer en estos momentos, precisamente porque estamos todos, abrimos el periódico, puras violencias, descabezados, descuartizados, aparecen cementerios pero a todo pábulo por ahí, se roba el petróleo con la nafta, la electricidad, todo lo que ustedes quieran, mordidas por aquí y por allá. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es lo que vamos a hacer. Vamos a cuidar y explicar lo que es la familia, vamos a cuidar lo que es el matrimonio, vamos a cuidar lo que son los hijos, vamos a cuidar lo que son la genealogía verdadera, vamos a cuidar en definitiva la doctrina social de la Iglesia, que tiene ideas muy claras, que son las que han fundado Europa, las que han fundado la civilización occidental, esa civilización que una bola de locos, perversos, pervertidos y pervertidores están tratando de tirar por tierra. Esa es la realidad. Bueno, pues les decía que estas cosas no han salido de la nada.
Hay gente, muy pocos afortunadamente, pero con mucho dominio en la ONU, lobbies ahora los han unido, pero son poquitos, muy poquitos. Antes de que se me olvide, noticia estupenda para darles un poco en la torre a estos señores. Hace unos días aparece en la prensa de Estados Unidos una declaración de unos científicos que llevan 20 años estudiando el problema de la homosexualidad. La frase ha sido y se ha aparecido en la prensa y en internet, como lo digo, no se nace gay. No hay gen de la homosexualidad. Es una disfunción que se puede curar. El que quiere curarse se puede curar. Que quede claro. Dicho no por el padre Santiago. Por el padre Santiago, después de haber leído la declaración en Estados Unidos de un equipo que durante 20 años, un equipo muy completo, haciendo estudios de todas partes, han llegado a esta cosa, que ya me la sabía. Y ya la había comentado muchas veces, ahora viene confirmada una vez más por la ciencia. Estos señores que recurren, ahora ya no recurren a la ciencia, porque la ciencia ya está de nuestro lado. La ciencia genética está de nuestro lado. La ciencia, la física está de nuestro lado. Vean un librito estupendo, Los cosmólogos y Dios. Hay cosas muy bonitas. Hay gente ignorante que sigue hablando como si nosotros odiáramos a la ciencia. No, no, no. Si la ciencia está con nosotros, desde hace muchos años, siempre. La ciencia ha estado con la razón, nace de la razón, y la razón ha estado ayudada por la ciencia. Así ha sido siempre en el catolicismo. Por lo tanto, que no nos vengan con estos cuentos. Pues fíjense bien, no contentos con lo que les he dicho, fíjense, ya les he dicho que parte de esto estaba en esos documentos. ¿Saben el descaro del gobierno de España? Acaba de anunciar que va a reconocer, esto no está todavía en la ley, espero que no salga, pero el proyecto de ley que se está pensando, fíjense bien, para continuar con las burradas anteriores, no les basta. El gobierno de España anuncia que va a reconocer el derecho en el registro de hijos españoles nacidos mediante gestación subrogada. La gente no entiende, gestación subrogada. Madres alquiladas, para acabar pronto. Eso es lo que llaman siempre con palabras muy bonitas para no asustar los oídos y no escandalizar a la gente. Vientres de alquiler en el extranjero. Es decir, que si alguna españolita ha venido a México y ha vendido su vientre, como han hecho algunas en Inglaterra, y ha permitido un hijo para regalarlo a alguien, si ese hijo quiere ser español, lo van a registrar en el registro español. En el fondo, lo que hay detrás de todo esto, no se engañen, nadie va a querer eso, ni lo va a hacer por las buenas. Si hay alguien que lo hace, ¿quién lo está haciendo? Gente que necesita dinero. ¿Quién está vendiendo los óvulos para los embriones fertilizados in vitro? Está clarísimo porque ha salido de la prensa, no estoy mintiendo nada. Es lo que leo. Ustedes no quieren leer, no lean. Si quieren seguir sin conocer, pues no conozcan. Pero a mí no me venir a ser idiota, ni a ser imbécil, ni a desconocer las cosas. Hay, lo he comentado ya, alumnas de las universidades inglesas, no pobretonas, que para pagarse Cambridge, Oxford, se dedican a vender sus óvulos, lo cual es una barbaridad, porque ya sabemos para qué son. Y me imagino que también, como los óvulos necesitan espermatozoides, pues si no los tiene mi marido, a ver mi amiguito, y si no tiene mi amiguito, pues por un poquito de dinero, pues se los conseguimos de otro señor, con cama o sin cama. ¿Qué problema hay si todo es libre? Esto es escandaloso. Perversos, pervertidos y pervertidores. ¿Qué le vamos a hacer? Vientres de alquiler extranjero. Esto, dice el obispo de Alcalá de Henares, con mucha razón, se trata de mujeres con las que se comercia como si fueran ganado. Así lo ha dicho el señor obispo muy bien. Mujeres con las que se comercia como si fuera ganado, que además las hacen o las entuban, las tienen, incluso algunas las tienen recluidas en lugares para el momento oportuno. Una nueva prostitución de otro tipo, pero prostitución, que se trata, pues eso, como si fueran realmente ganadas. Lo más curioso es que después de que el Rajoy dijo esto, ¿saben lo que sucedió? Llegaron un montón de viejas, un montón de, no sé cómo llamarlas, expertas, se han desplazado a España para recomendar expresamente al gobierno. Fíjense, ¿ustedes creen que un gobierno tiene necesidad de expertas del extranjero para que vengan a decirnos lo que tenemos que hacer? Por favor, que menores de 16 o 17 años puedan abortar sin consentimiento de los padres.
Como no todas son noticias malas, les voy a comentar una noticia estupenda. En estos últimos 10 años han cerrado más de 1000 centros médicos dedicados exclusivamente a abortar en Estados Unidos. El año pasado, si no me equivoco, fueron como 73 o una cosa, o 20 y tantos. No me acuerdo ahora, el dato está en internet. De ahí lo he sacado, lo apunté, pero no da igual que lo apunte, por eso no lo tengo directo. Y de 45% en contra del aborto frente al 55%, ahora ya gracias a Provida, ya van ganando. Por eso están asustadísimas. Están asustados. Porque ya la gente está reaccionando. A mí no me vas a manejar. Yo voy a tener los hijos que me dé la gana, como Dios manda. ¿Y qué va a suceder? Lo que va a suceder es que, lógicamente, el aborto, que es un crimen abominable, que nadie que haya visto un aborto quirúrgico, un aborto, es una burrada, que nadie que tenga un poquito de sentido humano, hace falta ser deshumanos para estas cosas. Y hay que decirlo muy claro. Entonces, resulta que estas expertas llegan a España para decirle que legislen bajando de manera que menores de 16, 17 años puedan abortar sin consentimiento de los padres. ¿Por qué? Porque en cuanto en Estados Unidos entró en muchas regiones el que se podía abortar, pero siempre con consentimiento de los padres, han bajado los abortos de una manera impresionante. Se les acabó en gran parte el negocio. Sigue habiendo abortos, desgraciadamente, pero ya por lo menos no en la cantidad que había antes. Por eso, uno se pregunta, ya a España es una colonia al servicio de lo que llaman nuevo orden universal. Traduzcan ustedes, nuevo desmadre universal. Nada de nuevo orden universal, hay que traducirlo. Cuidado con los eufemismos. Ni es nuevo, ni es orden, ni es humano. Lo de mundial, tampoco. Váyanse a África y verán cómo ahí no pasa esto. Váyanse con los musulmanes y verán cómo les va. ¿Por qué no van con los musulmanes a decirles estas cositas? ¿Por qué estas viejas no bajan para allá y se lo dicen a los musulmanes? Verán cómo les van. ¿Por qué no los gays van con los musulmanes? Verán cómo les va. Ah, no, a los musulmanes les tienen miedo pavoroso. Nosotros no. En España durante 7 siglos los sufrimos, los aguantamos. Ahora se quiere quedar con la catedral, que es la mezquita antigua que se construyó sobre templos cristianos, que quede claro. No olvidemos que los musulmanes son del siglo VII, y del siglo III había ya iglesias católicas sobre las cuales luego estos señores hicieron sus mezquitas. Les hemos quitado no, hemos respetado la mezquita, la hemos convertido en templo cristiano, porque, pues hombre, artísticamente estaba bien, y si hay belleza, ¿por qué la voy a quitar? ¿Qué significa esta tontería? Pleno disfrute y ejercicio de gays, lesbianas, etcétera, etcétera, etcétera. La respuesta es pleno disfrute de la ideología de género, sin eufemismos de ningún tipo. Además están pidiendo derechos sexuales de los menores. Les han puesto nombre: L grande, G grande, B grande, T grande, I grande y Q. Derecho a explorar desde los 0 años, fíjense qué burrada. Derecho a explorar desde los 0 años la identidad sexual. Pero hijo mío, ese no se tiene identidad sexual todavía. Claro que hay una identidad metafísica, una identidad psicológica, espiritual, claro que sí, pero no es consciente de ella. Si apenas empezamos a ser conscientes de nuestra identidad cuando ya somos bastante mayorcitos. Estos señores no tienen madre, perdón, es la realidad. Y hay que decírselo, porque si nos quedamos calladitos van a pensar que tienen razón, y no tienen razón. Entonces estos son sin razones, le duela a quien le duela. Derecho a partir de los 4 años a información sobre relaciones del mismo sexo. Desde los 4 años. Pero tú a una niña de 4 años le vas a andar con estas majaderías. A un niño de 4 años. Claro, el niño está, todo lo que le das lo rompe y tal, y la niña cogerá los muñequitos. Pues qué bueno, es que tienen ya un sentido. La naturaleza humana ya está espiritualizada, aunque no sea completamente consciente de eso. Estos bárbaros no saben lo que es la conciencia, si es que la tienen. Parecen gatos y perros, animales, peores que animales. Derecho, fíjense bien. Y luego, pues, ¿cómo dice lo de padre? Pues, ¿cómo no lo voy a decir? ¿Pero cómo no lo voy a decir? Cuando leo, desde los 0 años, derecho a explorar. ¿Qué entenderán estos bueyes por explorar? La identidad sexual, que lo llaman
incluso a partir de los 4 años, información sobre la relación del mismo sexo o deseo de cambiar de sexo. Lo llaman D mayúscula CC, desde los 4 años. Pero ¿a dónde estamos llegando? Derecho de que se les administre hormonas del sexo contrario. O sea que si una niña de 5 años quiere ser niño, puede no solamente que le den hormonas masculinas, sino que le hagan una quirurgia incluso para injertarles. Esto no se puede hoy, pero quizás se pueda mañana, no lo sé. Pero aquí habrá que llegar un poquito a la metafísica para darnos cuenta que eso es imposible. Hermanos míos, lo dijo un filósofo español muy sensato, y lo repito yo: querer ser otro es querer dejar de ser. No se les olvide, que quede perfectamente claro. Y lo que se es no se puede dejar de ser, salvo que dejes de ser. Y no creo que estos tipos sean tan inteligentes que quieran utilizar la inteligencia para dejar de ser. Es una barbaridad. Derecho de que se administren hormonas de sexo contrario, e incluso derecho a la cirugía. Ándale Dios. Derecho de las parejas a adoptar niños. Todos los psicólogos están en contra. Bueno, habrá algún loco por ahí que de psicólogo tendrá lo que yo de chino. Prueba. Y claro, ¿qué quieren? Colocar a la Iglesia fuera, dar una ley, con lo cual la Iglesia que dice lo contrario esté fuera de la ley. O sea que al final resulta que la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia está fuera de la ley, porque unos ineptos, unos legisladores perversos, pervertidos y pervertidores, dicen lo que un grupito de sinvergüenzas están queriendo que digan. Y todos están contentos. Vamos a votar al señor Rajoy, o al señor quien sea, el día de mañana. No. Hay que decir que no. Lo que se pretende es, en el fondo, una diabólica reforma antropológica. Volver al antiguo paganismo. Porque estos señores no son humanos, no han sido civilizados, no sé qué han leído, no sé dónde han nacido, no sé quién les ha educado, pero lo que dicen es una enorme barbaridad. Por supuesto, claro está, lo que dice la Iglesia sobre la atención, la pastoral a personas homosexuales, Catecismo de la Iglesia Católica número 2355, me parece que tengo, o por ahí, o 59, pueden verlo. Entonces, lo que se pretende es esto. Por eso, este buen obispo decía, y a esa carta pastoral la llamaba precisamente por un plato de lentejas. España ha vendido su esencia, mejor dicho, España no, porque España no es España. Los políticos no son los españoles. Estos señores se llaman españoles, que no son españoles, será lo que quieran. Pero si es que sostienen estas cosas, no son españoles. Serán españoles de nacimiento, pero no de ideología, no de doctrina, eso está clarísimo. Entonces pueden decir lo que quieran, pero no se puede vender la verdad por un plato de lentejas. No se puede vender la verdad por una conveniencia económica. No se puede vender la esencia de un país, y menos un gobierno que se apropia de 12 millones que lo han votado para hacer lo que le dé la gana a él y lo que quieren las Naciones Unidas. Por supuesto que no. Entonces, claro, ¿qué es lo que se está produciendo? Esto nos pasa en México también. Hay un divorcio total entre gobierno y pueblo. Pero no es la democracia del gobierno del pueblo por el pueblo. Les importa madre el pueblo. Les importa madre el pueblo. Hay que decirlo muy alto. El pueblo lo quieren para sacar dinero. Para sacando dinero. Pero ¿dónde vemos un programa de nuestras elecciones que nos diga, vamos a dar A, B, C, D, algo que esté de acuerdo con los 30 derechos humanos? No digo ya con la doctrina social de la Iglesia, con los 10 mandamientos y con los 30 derechos humanos. Por eso a la gente le invito a hacer partidos, no de sinvergüenzas, que en vez de llamarse popular y papalá, sencillamente, muy sencillo, partido, para que vayan escribiendo un poquito lo que me han oído, lo que les interese, están los teléfonos puestos ahí, pueden irlo sacando, pero en definitiva no se puede vender la esencia por un plato de lentejas, que quede perfectamente claro. Si les no sé, si me he sido un poco duro, he dicho palabras un poco ofensivas, yo no ofendo a las personas, yo ataco los hechos de las personas. A Rajoy estoy dispuesto a dar la vida por él, y por ti también, pero no por su ideología, ni por sus hechos, que quede perfectamente claro, Los cristianos no damos la vida por la ONU,
damos la vida por Cristo. No damos la vida por el Consejo de las Naciones Unidas, que nos parece muy bueno. Damos la vida por la humanidad entendida como Cristo, modelo de hombre para hoy y para siempre. Muchas gracias. No quisiera que quedara una especie de visión negativa de lo que he venido diciendo, o es que está el padre muy agresivo, no. Son simplemente hechos de los cuales hay que tomar conciencia, pero claro, hay que buscar la solución, porque como me han oído decir muchísimas veces, los problemas no son para angustiarse, no son para deprimirse, son para resolverse. ¿Y cómo se resuelve todo esto? Precisamente lo iremos viendo a lo largo de este año. Vamos a hablar mucho de la familia, vamos a hablar mucho precisamente de la belleza, de la dignidad que tenemos los hombres y mujeres, abuelos, nietos, como está diciendo el Papa continuamente. Vamos a hablar de la hermosura de la familia fundacional basada en el matrimonio entre un solo hombre y una sola mujer. Hoy el matrimonio no es que esté pervertido el matrimonio, no es que tenga problemas el matrimonio, es que los problemas están en nosotros, no en el matrimonio. El matrimonio es lo que ha sido siempre y lo que seguirá siendo siempre. El problema es en los que se matrimonian, que ya no saben lo que es el matrimonio. Muchas flores, mucho cántico, mucho tal, lo que tú quieras, mucho relajo, muchos vestidos, y el amor hasta que la muerte nos separe, ¿qué? En las buenas, en las maduras, en las no maduras, eso ya no tiene nada que ver, ¿eh? Eso es un cuento. Y la gente sigue por ahí casándose, los japoneses pagando $5.000 por una boda al estilo católico, cuando no tiene nada que ver con el catolicismo, simplemente lo bonita que es la ceremonia, cosas de este tipo. Decía el Papa Francisco, mantener viva la realidad de la democracia es un reto de este momento histórico, evitando que su fuerza real, fuerza política expresiva de los pueblos, sea desplazada ante las presiones de intereses multinacionales no universales que las hacen más débiles y las transforman en sistemas uniformadores de poder financiero al servicio de imperios desconocidos. Este es un reto que hoy la historia nos ofrece. Y Juan Pablo II decía también, la muerte de Dios en el corazón y en la vida de los hombres es la muerte del hombre. En el fondo está lo de siempre. Tenemos que tener oración, tener vida interior. Si matar a un inocente no nacido se reconoce por una ley, eso no es una ley. La ley es para el bien, no para el mal. Eso es desde Aristóteles. Norma alliendi, norma de conducta, de una conducta humana, no de una conducta salvaje. No estamos en la selva. Entonces es muy importante este tipo de cosas. Recordar, porque se ha olvidado, yo se lo recordé a todos los políticos. Recuerden una frase que me parece, si no me equivoco, que es de Santo Tomás, pero desde luego la dijo Pío XII, la repitió Pablo VI. ¿Qué decía recientemente Pío XII? Definió la política como la forma más elevada de la caridad. Pero ¿saben lo que es la caridad nuestros políticos? ¿Ustedes han visto alguna vez un político a los pies de un leproso, de un moribundo, de un herido? Quizá de un herido sí, o de un enfermo sí, si es su papá o su mamá, me sospecho que irán, algunos ni eso van. Nos hemos deshumanizado y eso hace daño, hace muchísimo daño. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es humanizarnos. Hay esperanza. Por supuesto, la esperanza es una virtud maravillosa. Hay fe y hay caridad en el hombre, en la familia, fundada en el matrimonio, uno con una para toda la vida. Quiero estar contigo, solo contigo y siempre contigo. Leía una cosa muy bonita que creo que nos puede venir muy simpático para terminar esta charla, para ir terminando esta charla. Es una cosa que leí, me parece que era, no me acuerdo si en Mark Twain, uno de estos escritores, que decía, donde estuvo ella, para mí estuvo el paraíso. Un hombre que estaba verdaderamente enamorado de una mujer. Donde estuvo ella, para mí estaba el paraíso. Y luego lo que me decía una pareja muy simpática, de amigos míos, ya grandes, mayores, de mi edad, que me decía muy divertida la señora, mire padre, mi marido y yo somos viejos amigos, viejos amantes y viejos cómplices, que todas las noches vemos la televisión cogiditos de la mano. Me divirtió tanto que lo escribí y lo tengo precisamente eso. En definitiva, la felicidad no es uno de los regalos que nos dan en boda, ¿eh? Ahora que ponen tantas cosas en los regalos de boda, televisores, tal, poner felicidad. Eso no te lo va a dar nadie. La felicidad es personal, con la colaboración de los demás, eso sí. Nadie te la va a regalar.
es una conquista diaria y una tarea para toda la vida. El amor es como el fuego de las casas solariegas. Hay que estarlo continuamente alimentando, porque si no se apaga. Si se descuidan los detalles humanos, se viene abajo todo. Si descuidamos el espíritu, la vida espiritual de un matrimonio, se muere todo. El amor que da la felicidad hay que conquistarlo cada día. Ojo para que no se filtre el victimismo. ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Qué pasa en los países del mundo hoy? Por lo menos en muchos de ellos. Datos recientes. En nuestro país se ha reducido notablemente el índice de natalidad. Desde 5,7, que era el número por nacidos, por vivos en el año 1970, al 2,7, apenas lo suficiente para que no decaiga el crecimiento normal de la población. ¿Y qué ha pasado? Hay que bajarlo para que aumente No ha aumentado, la pobreza sigue igual. El reducir la natalidad no ha aumentado la riqueza. Ha aumentado la pobreza, desgraciadamente, en muchísimos sitios. Temporalmente, si quieres, que también es verdad que está aumentando, no cabe ninguna duda. Cuando yo llegué aquí a Guadalajara, los obreros llegaban en bicicleta, ahora llegan en moto, llegan en carro también, de hace 10 años, pero llegan en carro. Y me parece muy bien, qué bueno que van mejorando el nivel de vida, tampoco hay que ser exagerados, porque los hijos son la primavera de la familia y de la sociedad. Sin hijos no hay ni primavera ni sociedad. Por tanto, es algo que tenemos que cuidar y cuidar muchísimo. La profesora, y digo esto porque es una barbaridad, la profesora Judith Mackay de Hong Kong, que trabajó en la Organización Mundial de la Salud, asegura la siguiente barbaridad. Tan solo algunos obstinados, ultraconservadores, guiarán la resistencia de retaguardia, las religiones aceptarán en todo el mundo de la píldora y los demás anticonceptivos, admitirán homosexuales y lesbianas y combatirán juntos en la ONU contra la discriminación sexual. Quien quiera tener descendencia podrá escoger niños a la medida en cuanto al coeficiente intelectual, el color del pelo. El cibersex provocará crisis entre las parejas, el erotismo virtual será la primera causa de divorcio, nadie se sentirá hombre o mujer para toda la vida, los papeles desaparecerán.